tardes. Mi nombre es Andy Carolina Morales Suárez. Yo soy residente de tercer año del programa de especialización en pediatría de la Universidad del Quindío y soy médica general de la Universidad del Quindío. Mis compañeras me invitaron a realizar esta charla para el curso de pediatría de las residentes de la Universidad del Quindío. Entonces hoy vamos a hablar sobre el enfoque de reflujo gastroesofágico en pediatría. Esta es la tabla de contenido. El objetivo de esta charla es que al final podamos diferenciar un reflujo gastroesofágico fisiológico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, y esto es lo primero que vamos a definir. El reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico normal que generalmente ocurre después de comer y es el paso del contenido gástrico hacia el esófago, que se puede presentar con o sin regurgitación o vómito. Es mucho más común en bebés y generalmente no tiene ninguna repercusión en la salud. Sin embargo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la combinación de reflujo gastroesofágico más síntomas molestos y que generan disconfort al bebé, y aparte puede llevar a complicaciones como esofagitis o estenosis esofágica. El reflujo refractario se define como la no respuesta al tratamiento óptimo después de 8 semanas de tratamiento. En estas definiciones es muy importante diferenciar qué es una regurgitación de un vómito y dejar a un lado y también conocer el término rumiación, porque se puede confundir con los dos anteriores. La regurgitación es el retorno involuntario hacia el interior de la faringe, boca o el exterior de los alimentos previamente consumidos o tragados, sin ningún signo de alarma y sin ningún disconfort. Es fisiológico, no tiene esfuerzo del niño pues para que ocurra el evento y se resuelve más o menos después del año de edad. Por el contrario, el vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico, secundario a una respuesta motora autónoma y voluntaria coordinada. Generalmente viene precedido de náuseas, y este vómito sí genera un disconfort importante en el niño. Y la rumiación, que es considerado un trastorno funcional gástrico, es el paso del contenido gástrico recién ingerido a la boca con posterior remasticación. Y es algo que el niño hace inconscientemente, pero lo hace él a voluntad. Con respecto a la epidemiología, en Colombia tenemos un estudio realizado por el grupo GastroNutripet, un grupo de la Universidad del Bosque, donde encontraron que la incidencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico en menores de 15 años era de aproximadamente 4% y era ligeramente mayor en hombres. Es un poco más elevada que en América del Norte, Asia o Europa. Como les dije, la regurgitación, este proceso fisiológico es muy prevalente en los menores de 4 años, hasta el 75% lo pueden tener, pero va disminuyendo y solamente el 15% de los niños a los 7 meses va a presentar regurgitación del contenido previamente ingerido. Y el pico de esas regurgitaciones es de 1 a 4 meses. El reflujo se va a presentar en el 50% de los menores de 2 meses y hasta en el 70% de los niños entre 3 a 4 meses. Y solamente el 5% va a tener reflujo después del año de edad, y como les dije, es ligeramente mayor. También en los hombres. También vamos a encontrar que es más frecuente en los niños pretérmino por la inmadurez fisiológica del esfínter esofágico inferior y por variables de su anatomía y fisiología diferente al resto de los lactantes. Con respecto a la fisiopatología, vamos a tener pues que tenemos mecanismos contra el reflujo gastroesofágico. El primero es la peristaltis esofágica y el vaciamiento esofágico coordinado, la competencia del esfínter esofágico inferior, donde vamos a tener que hay una maduración funcional durante el primer año de vida
y es por esto que la mayoría de los bebés va a tener estos episodios de reflujo y de regurgitación, porque este esfínter aún está madurando. La resistencia mucosa esofágica, que va a tener una capa de moco y glándulas que secretan bicarbonato, y esto permite que el contenido no regrese o por lo menos no genere síntomas. Y la anatomía, el ángulo de Gis y la estrechez diafragmática mecánicamente no van a permitir que se regrese mucho alimento después de deglutir. Pero cualquier mecanismo que interfiera con estos mecanismos protectores pues puede llevar a que el niño presente reflujo gastroesofágico. Eh, la mayoría de los bebés sanos que tienen episodios de reflujo lo tienen porque hay relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior no coordinadas con los episodios de alimentación y el contenido alimentario se regresa. También por aumento de la presión intraabdominal o por retraso del vaciamiento gástrico. Hay patologías que se asocian a mayor presentación o prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como ya vimos, la prematurez es un factor o una patología asociada. Lo mismo lo es la obesidad, las alteraciones neurológicas, la enfermedad cardíaca congénita, las anormalidades del tracto gastrointestinal, la hernia congénita diafragmática y anomalías cromosómicas. También es importante recalcar que las enfermedades crónicas pulmonares, como la fibrosis quística o la enfermedad pulmonar intersticial, incluso pacientes asmáticos no controlados, van a tener aumento de incidencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico debido a el aumento de la presión abdominal que causan los síntomas respiratorios. Hay unos factores de riesgo que pueden predisponer a que uno tenga mayores episodios de reflujo gastroesofágico, y eso aplica mucho para niños grandes. Por ejemplo, las comidas altas en grasas y ácidas, la cafeína, el alcohol en adolescentes, fumar o ser fumador pasivo, que los niños coman demasiado, posición supina o factores genéticos. Y también van a haber algunos medicamentos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener manifestaciones locales en el tracto gastrointestinal, pero también vamos a tener unas extraesofágicas. Mientras menor sea el niño, más difícil va a ser reconocer los síntomas de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y mientras más grandes, pues nos va a ser más fácil porque van a poder comunicarnos efectivamente qué es lo que presenta. En adultos y en adolescentes, la pirosis es un síntoma muy frecuente y es uno de los que más refieren estos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero esto no aplica para niños. Entonces es una enfermedad multisistémica que puede causar episodios de otitis media recurrente e inflamaciones a nivel de todo la parte laringea y faringea. También puede causar sinusitis. En sistema nervioso central vamos a tener niños que son irritables, que tienen alteraciones del sueño y que incluso pueden presentar episodios de BRUE. Estos episodios de BRUE por reflujo es importante saber que son solamente alrededor del 5 al 3% de todos los BRUEs. Pulmonar, niños que tienen tos crónica, dolor retroesternal crónico, neumonías recurrentes, sibilancias, apneas, e incluso hay un asma like que puede ser producido por reflujo. En boca vamos a tener halitosis, erupciones dentales, odinofagia, rechazo a la alimentación, porque de plano estos niños ya conocen y relacionan que cuando los alimentan posteriormente van a presentar el episodio de disconfort de reflujos, musculoesquelético, falla de Medro, y gastrointestinal, hemorragias, dolor epigástrico, náusea, vómito, regurgitación, pirosis y ya complicaciones como esofagitis y esófago de Barrett. Una de las cosas grandes que se nos debe de quedar en esta charla es que en niños mayores de 6 meses con inicio de vómito que aumenta o persiste durante más del año de edad, asociados a síndromes severos y raros, hay que pensar en otro diagnóstico que no sea una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay presentaciones atípicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y que son severas, por ejemplo, el síndrome de Sandifer. Realmente no es muy común, pero es un episodio que se va a acompañar de reflujo severo
tortícolis y movimientos distónicos. Estos movimientos que hace el niño lo que van a hacer es que van a llevar a aliviar las molestias que causa el reflujo con esa posición hacia atrás y no va a permitir que queme el ácido de gástrico. Por eso es que toman esa posición y incluso es muy severa, que pueden quedar casi que rígidos y se puede confundir con convulsiones, tétanos, etc. Esto es muy raro y generalmente se debe remitir. Y como les hablaba previamente, pueden haber enfermedades respiratorias asociadas a reflujo por aspiraciones del ácido. Inflamaciones de la vía aérea, esto inflama la vía aérea y lleva a un broncoespasmo. Y es por esto que es muy importante saber diferenciar si estos pacientes con asma que no me mejoran con un tratamiento óptimo puedan tener un reflujo asociado. También me puede causar, como les dije, BRUE, neumonías recurrentes, otitis a repetición o tos crónica. Hay unas banderas rojas que son sugestivas de que se trata de una enfermedad subyacente y en ausencia de estos no se requieren pruebas diagnósticas si los síntomas no afectan el diagnóstico, el crecimiento, perdón. Y esto me ayuda a distinguir entre niños que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico de una condición diferente. Entonces, que el niño me esté perdiendo peso, que tenga letargia, que tenga fiebre, que esté excesivamente irritable, que tenga disuria, que tenga pontalela abombada, que tenga macro o microcefalia, hepatoesplenomegalia, convulsiones, vómito persistente, que no se controle con nada, vómito nocturno, bilioso, sangrado del tracto digestivo, diarrea o constipación, distensión abdominal asociada al reflujo o un alto riesgo de atopía o que el niño de por sí me venga ya atópico o con miles de alergias, es un niño que tiene una bandera roja y tenemos que saber diferenciar si ese reflujo es la causa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o esa enfermedad por reflujo gastroesofágico realmente es una manifestación de otra condición. Hay varios diagnósticos diferenciales, cuerpos extraños, gastroenteritis, enfermedades idiopépticas, sobre todo en los niños grandes, alergias alimentarias que son muy prevalentes y malformaciones de todo el tracto gastrointestinal superior. Del sistema nervioso central, hidrocefalia, hemorragias, masas intracraneales. Hay causas endocrinológicas, por ejemplo, enfermedades de origen metabólico, acidosis metabólica o crisis adrenales, que este niño esté en falla cardíaca y por eso es que tenga esos episodios de reflujo o una disfunción autonómica, que esté en sepsis, que tenga una ITU o que tenga una infección del tracto renal u urinario y en renal pues que tenga una uropatía obstructiva o una insuficiencia renal. Todas estas son causas de reflujo gastroesofágico. Con respecto a la aproximación diagnóstica, estos algoritmos que les traigo son de la EBSCAM, es la última guía que tenemos disponible, es con lo que nos basamos todos los pediatras y con lo que se basan los gastropediatras para el enfoque, manejo y diagnóstico de estos niños. Y vamos a tener dos algoritmos con respecto a el grupo de edad en que se encuentre mi niño. Este es el de menores de 12 meses. Vamos a encontrar que tenemos un niño que tiene una sospecha de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo primero que debemos de hacer, como en todo, es hacer una historia clínica y un examen físico muy completo. Y si vemos alguna de las banderas rojas que les presenté previamente, es importante remitir y ver si podemos hacer algún examen que me oriente a la causa de la patología de este niño. Si no tenemos ninguna bandera roja, si el niño no tiene signos de alarma, entonces vamos a ver, bueno, vamos a interrogar si realmente el niño tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico o es que está teniendo muchos episodios de reflujo por otra situación. Entonces, lo están sobrealimentando, vamos a evitar que lo sobrealimenten, vamos a espesar alimentos y vamos a continuar la lactancia materna. Si mejoró, pues vamos a continuar este manejo.
Si no mejoró, se debe de considerar, ya les voy a explicar por qué, se debe considerar una prueba terapéutica con, si el niño está alimentado con una fórmula extensamente hidrolizada o de aminoácidos, generalmente iniciamos con la extensamente hidrolizada, o con una dieta de exclusión materna. Y esta parte, ¿por qué? Como les dije previamente, muchos niños alérgicos se presentan con reflujo gastroesofágico. Esto aplica mucho para los niños que tienen una alergia a la proteína de la leche de vaca, lo que lleva a que regurgiten y vomiten constantemente. Al haber fallado las primeras estrategias de evitar la sobrealimentación, de haber espesado las comidas y de continuar la lactancia materna, uno puede hacer una prueba terapéutica a ver si es que este niño realmente me está haciendo una alergia a la proteína de la leche de la vaca. La vamos a hacer por 2 a 4 semanas. Si mejoró, súper, vamos a continuar ese tratamiento y vamos a interrogar y nos vamos a plantear la posibilidad de que nos estemos enfrentando a una alergia a la proteína de la leche de la vaca, que es otro tema muy extenso y que podemos abordar posteriormente. Pero si después de las 2 a 4 semanas con esta alimentación no mejoró, la idea es remitir a este niño al gastropediatra. O podemos considerar de 4 a 8 semanas una prueba de inhibidores de bomba de protones o de supresión gástrica para ver si los síntomas mejoran. Esta prueba debe de ser manejada por pediatría o por gastropediatría, ya que es muy comprometedora. Lo que nos dice la guía es que después de estas 4 a 8 semanas, si el niño mejora, no le vamos a dar más tratamiento, fue una enfermedad ácido péptica y vamos a continuar con recomendaciones de alimentación. Pero si no mejoró, si los síntomas recurrieron, pues sí vamos a tener que revisitar los diagnósticos diferenciales o considerar otro tipo de medicamentos, optimizar el manejo o referir. Es importante en este paso recordar lo que llamamos regurgitador feliz. Este niño no requiere ayudas diagnósticas ni tratamiento. Estos niños son los niños que regurgitan leche después de las comidas, pero que no vomitan, que se ven bien, que están creciendo bien, que están ganando peso adecuadamente y tienen un crecimiento neurodesarrollo normal. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar signos de alarma a estos niños y las características de un vómito que sea patológico. Les vamos a comentar a los padres cuáles son los síntomas y las banderas rojas para reconsultar y vamos a hacer un seguimiento estrecho de la alimentación. Y lo más importante es tranquilizar a los padres, comentarles que lo más probable es que después del 7º mes el niño no va a regurgitar y desde que el niño no presente síntomas ni desconfort, al presentar esta regurgitación, realmente vamos a estar bien. Y desde que siga creciendo y desde que se siga viendo sano. En estos niños que son los regurgitadores felices o los happy speakers, como lo van a encontrar en la literatura inglesa, hay que revisar la alimentación que les dan, reducir el volumen sin ir a privar al niño de alimentación. Pero muchas veces estos niños son sobrealimentados y por eso es que presentan esas regurgitaciones. Tomas más pequeñas y más frecuentes y acá se puede ofrecer una fórmula AR. Esto es en los niños que tengan alimentación mixta o con fórmula plena y total. Realmente es un periodo, se puede hacer un periodo de prueba de 1 a 2 semanas y las fórmulas AR disminuyen los episodios de regurgitación entre 2 a 3 al día como máximo en los mejores estudios, pero no son una resolución total. Ellas tienen un espesante que hacen que la leche, digamos, caiga más pesadita al estómago y no se devuelva tan fácil. Las fórmulas AR están diseñadas para estos niños regurgitadores felices y de plano son para que el papá tenga más tranquilidad con los episodios de reflujo que tiene el niño.
Ya en los niños mayores de 12 a 18 meses, vamos a ver si el niño tiene síntomas típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y si eso es lo que estamos sospechando. Entonces, de nuevo, vamos a hacer una historia clínica adecuada, un examen físico adecuado y vamos a ver si tiene banderas rojas. Si sí, pues hay que direccionar y enfocar al paciente. Si no, vamos a hacer un cambio de estilo de vida, de dieta y educación al paciente. Si el reflujo mejora, continuamos el manejo. Si no, vamos a enfocarlo, hombre, ¿será que el reflujo me está causando o va en conjunto con una enfermedad ácido péptica? Entonces le voy a dar una supresión ácida por 4 a 8 semanas. Si mejora, se puede continuar hasta 8 semanas y ya después suspender. En caso de que no mejore después de la prueba inicial, se debe referir a gastropediatría o si los síntomas recurren. Si el niño tiene síntomas que recurren, tiene síntomas que le causan disconfort, que no mejoran con el inhibidor de bomba de protones, o que tú le tratas de quitar el inhibidor de bomba de protones y regresan los síntomas, pues es el momento de hacer una endoscopia. Si encontramos erosiones, esofagitis o eosinofilia, pues se deben de tratar. Pero si no tenemos erosiones, no tenemos nada en la endoscopia que me indique una enfermedad por reflujo gastroesofágico, y aún así los síntomas persisten a pesar del inhibidor de la bomba de protones, pues ya vamos a pensar en una pHimetría. Pero si en caso de que el niño, como vemos acá, pues responde a un inhibidor de bomba de protones, pues se debe de continuar y hacer periodos de suspensión hasta que lo podamos suspender. En el caso de que no y de que decidamos hacer estos paraclínicos, vamos a tener pues que mirar en qué posibilidad estamos. Si definitivamente está anormal, si hay una exposición ácida anormal en el esófago, pues tenemos una enfermedad por reflujo no erosiva. Si hay una cantidad normal de ácido, pero hay síntomas positivos que correlacionan los episodios de reflujo en la pHimetría y manometría, hay una hipersensibilidad al reflujo, pero cuando hay síntomas que no se correlacionan con los episodios de reflujo en la pHimetría, pues se considera una quemadura pues funcional. Respecto a las ayudas diagnósticas, como les comenté, la prueba terapéutica con IVP es eh, una prueba pues, que nos puede ayudar, sobre todo en niños mayores de 1 año, si el niño, pues, después de las 4 a 8 semanas me mejora, eh, podemos pues dar como resuelta y de que sí fue una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Podemos tener una ultrasonografía que no se recomienda para el diagnóstico de enfermedad por reflujo, pero sí es útil para descartar otras anomalías anatómicas, por ejemplo, estenopsis hipertrófica del píloro, membranas antrales, membranas duodenales. Y la endoscopia no se recomienda para el diagnóstico, es un procedimiento invasivo y es un procedimiento cuando ya este niño realmente no se está respondiendo a las pruebas terapéuticas ni no nos encaja con lo que estemos pensando. Esto ya es de gastropediatría o del pediatra. Y lo que sí nos va a ayudar es a ver si el niño tiene una esofagitis o complicaciones derivadas de diagnósticos diferenciales. ¿Cuándo es urgente? Es urgente en vómito bilioso y está indicada cuando tenemos hematemesis o melenas, disfagia, no mejora la regurgitación después del año de edad, el niño está en falla de medro y está regurgitando todo, tiene un diestrés inexplicable, en niños pues con comunicación, o sea, el niño no se aguanta los síntomas y nada lo mejora, tiene pirosis que requiere un tratamiento continuo con IVPs o que de plano es refractario, tiene anemia ferropénica inexplicable o tiene una sospecha de síndrome de Sandifer. Es importante saber que el reflujo puede estar presente con una mucosa esofágica normal
y sin anormalidades histológicas. Por eso es que este examen tiene unas indicaciones tan específicas. La pHmetría más la impedanciometría es un examen invasivo, es la introducción de microelectrodos en el esófago a través de la nariz y se hace un monitoreo de pH esofágico por 24 horas. Esto correlaciona los síntomas persistentes con los eventos de reflujo y verifica el rol del reflujo en la etiología de la esofagitis y otros síntomas sugestivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. También nos puede ayudar a determinar la eficacia del tratamiento. Esta es los diagnósticos o las indicaciones de mandar una pHmetría más o menos impedanciometría cuando hay sospecha de neumonía recurrente, apneas inexplicadas, eventos tipos convulsiones, inflamación de las vías aéreas superiores inexplicadas, erupción dental asociada a discapacidad neurológica, otitis recurrente, posibilidad de necesidad de una fundiplicatura, que es el manejo quirúrgico, o una sospecha de enfermedad de Sandifer. La manometría lo que hace es que me mide la peristalsis esofágica y la presión del esófago, del esfínter esofágico superior e inferior, y la función coordinada de estas estructuras durante la deglución. Se hace cuando tenemos una sospecha de trastorno de la motilidad y se hace también cuando tenemos pacientes que tienen falla de la terapia supresora de ácido y quienes la endoscopia fue negativa. Con respecto al tratamiento no farmacológico, vamos a ver varias cosas. La posición en menores de 1 año, solamente vamos, sobre todo en menores de 6 meses, solamente vamos a permitir que haya decúbito supino, y en mayores de 1 año pues se puede recomendar que se eleve la cabecera o que duerman de decúbito lateral izquierdo, porque esto no se recomienda en menores de 1 año por la posibilidad de muerte súbita del lactante. Los espesantes lo que hace es que me disminuye el número de regurgitaciones al día, pero no es un número grande. Como les dije, en la mayoría de los estudios, de 2 a 3. Va a aumentar el número de días sin regurgitación y disminuye el llanto de la irritabilidad en algunos estudios, pero esto realmente es muy subjetivo. Eliminar la proteína de la leche de vaca cuando hemos fallado en la parte de disminuir el volumen, los espesantes y la posición, y disminuir el volumen. La idea no es restringir a estos niños, en muchas guías van a encontrar calcular el volumen y la frecuencia según la edad y el peso, pero la idea es hacer un abordaje individualizado para de pronto no ir a restringir los niños. Lo que son medidas como masajes, probióticos y prebióticos y medicamentos herbales realmente no funcionan. El peso, bajar de peso en niños o mantener un peso estable en niños que tengan reflujo gastroesofágico sí me pudiera ayudar. Con respecto al tratamiento farmacológico, pues los antiácidos y los anginatos lo que hacen es que neutralizan la secreción gástrica y lo que tenemos es hidróxido de aluminio y magnesio. Estas son las dosis pediátricas. Realmente no se recomienda para el tratamiento crónico en estos niños y se consideran, a pesar de que cuando se recomiendan las medidas generales el niño no ha mejorado, y máximo 1 a 2 semanas. Si los síntomas persisten, ya debemos de tomar otras medidas. El IVP, pues lo que hace es una inhibición irreversible de la bomba de protones y tiene una inhibición secundaria de la gastrina, la histamina y los agentes muscarínicos. Puede causar diarrea, dolor abdominal, taquicardia, cefalea, deficiencia de vitamina B12, y la idea es darlas antes de los 30 minutos de las comidas. En esta tabla podemos pues ver las dosis de los medicamentos. No hay estudios que comparen realmente si un IVP es mejor que el otro. En las guías NICE podemos ver que pues está la prueba de 4 semanas en lactantes cuando hay más de los siguientes, o sea, dificultad a la alimentación, diestrés marcado, falla de medro, o en niños que tengan síntomas típicos persistentes mayores de 1 año,
o pues ya lo vamos a dar como tratamiento cuando el niño tiene esofagitis. Se recomienda como primera línea niños con esofagitis erosiva con reflujo gastroesofágico al menos por 8 semanas y no cuando hay síntomas extraesofágicos. No se debe de usar en síntomas de regurgitación como síntoma único. Es muy importante y debemos de saber mandar la prueba terapéutica pues, de manera muy acuciosa. Los antagonistas H2 pues también se han usado en la esofagitis erosiva en niños cuando no está disponible el IVP, pero realmente ha entrado mucho en desuso, pues porque, por ejemplo, en nuestro medio pues ya no existen. El glicofeno es un agonista de los receptores gamma B específicos y se usa como un relajante muscular, se puede considerar previo a cirugía en niños que otros tratamientos farmacológicos hayan fallado, terminan mucho niños neurológicos con este medicamento y generalmente es de manejo del gastro. La domperidona, que es tan famosa, es un antidopaminérgico no selectivo que aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y mejora el vaciamiento gástrico. No están recomendados como tal para el tratamiento y pueden causar efectos adversos. Realmente no hay evidencia de que reduzca la regurgitación o el vómito en comparación con el placebo. Y se manejan en niños de segunda línea y en niños que tengan síntomas muy funcionales. Por eso se le llama también un prokinético. Y hay otros prokinéticos como la eritromicina y la cisaprida que no se recomiendan. Realmente no hay una recomendación fuerte para manejar como tal una enfermedad por reflujo gastroesofágico o las regurgitaciones con estos medicamentos y son medicamentos de segunda línea. La alimentación enteral por sonda solamente son en niños que realmente están desnutridos y requerimos una ganancia de peso. Y cuando ya se han descartado otras causas de falla de medro y cuando el tratamiento médico no sea efectivo. Estos niños terminan con sonda generalmente cuando están ya muy complicados, muy desnutridos y en centros donde hay gastropediatría. Y la funduplicatura es en niños con enfermedad con reflujo gastroesofágico que tienen complicaciones que ponen en riesgo la vida, como síndromes refractarios, condiciones crónicas. Esto sucede mucho en los niños con enfermedad neurológica degenerativa o neurológica crónica, que tengan una necesidad muy alta de IVPs o que tengan regímenes de alimentación poco prácticos que no permitan el control de la enfermedad. El manejo en pacientes refractarios pues es reevaluar la adherencia al tratamiento y el diagnóstico diferencial y si hay presencia de signos de alarma. Si definitivamente nosotros ya después de hacer un manejo del volumen de las comidas, después de manejar los hábitos alimenticios, disminuir la cantidad de las tomas, recomendar las medidas de posición y haber hecho pruebas terapéuticas con IVPs o con la exclusión de la proteína de la leche de la vaca y estos niños siguen con síntomas muy molestos y aparte de todo están generando problemas donde el niño se ve enfermo y no está ganando peso por esto, pues ya debemos de remitir. Y esto es importante. Hay situaciones donde realmente no podemos manejar a estos niños y requerimos una remisión a un subespecialista. Por ejemplo, los signos de alarma o síntomas que sugieran una enfermedad gastrointestinal subyacente, cuando ya hemos dado un tratamiento óptimo con dosis adecuadas y con una duración adecuada y este niño siga refractario, o cuando tenemos presentaciones atípicas como el síndrome de Sandifer o presentaciones respiratorias. Y es urgente cuando tenemos niños menores de 2 meses con sospecha de estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, finalmente, como conclusiones, les quiero decir que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un motivo de consulta frecuente y una causa de preocupación de los cuidadores importantes. La mayoría de veces se trata de un reflujo gastroesofágico fisiológico.
por lo que la educación a los padres es fundamental y es fundamental saber diferenciar la patología de la condición fisiológica de un reflujo. Requieren de una historia muy acuciosa, de un examen físico completo y de identificar las banderas rojas. Las ayudas diagnósticas son muy útiles, sobre todo para descartar diagnósticos diferenciales. Y eso es todo. La presentación y la bibliografía de esta charla están disponibles para el que lo requiera. Este es mi correo electrónico y con mucho gusto les haré llegar la información. Si tienen alguna pregunta también me la pueden hacer llegar a través de la comunicación con las organizadoras del evento y espero que esta charla haya sido provechosa para ustedes. Muchísimas gracias.